Nada, chicos, oye, bienvenidos, ¿sabes? Que al final además es un día ya verano, ya tal, que apetece menos, entiendo, conectarse a los sitios. Así que vamos a aprovechar. De la encuesta que hicimos el otro día, que os pasó Manu, salió la idea de dedicarlo sobre todo a guiones de redes sociales, a buscar viralidad, etcétera. Así que vamos a dar un poquito de cañita por ahí para ver cómo lo podemos aprovechar. Vamos a intentar que sea una clase entre teoría y práctica para que todos podamos ir viendo, ¿vale? Si os parece. Y a partir de ahí vamos a hacer las cosas guay. De los que estáis aquí, podéis ir quitando el. O sea, no levantéis la mano, id abriendo micros cuando queráis, ¿vale? Dadle caña con todo y vamos a por ello. ¿Cuántos habéis hecho alguna vez contenido para redes en vertical, corto? ¿Habéis guionizado vídeo? ¿Qué habéis hecho sobre todo este tema hasta ahora? Bueno, A ver quién yo empieza. en mi Dale. caso, guionizar algunos reels y tal para mi experto de cara a esa marca personal, con CTAs concretos y sobre todo, de momento lo que he hecho es que llamen un poco más la atención, Vale, guay. o lo he intentado. ¿Qué tal han ido? Pues ni tan mal, la verdad. Solo los lancé hace nada, hace pocos días. Y la verdad es que era por un nicho muy concreto, que era dueños de restaurantes y de negocios Joder. gastronómicos. Y bien, bueno, no han ido mal. Hice uno que sí que era más, en teoría, como para viralizar un poco, que bueno, que también ha ido bastante bien. Oye, pues guay, a Los otros tope. ya los tenía pensados meter algo de pasta para Ads, porque al ser un nicho tan concreto, si no, y no ser una cuenta grande, era muy difícil que llegara a nada. Sí, o sea, es cierto que se está poniendo cada vez todo más complicado seguramente porque cada vez hay más gente haciendo contenido. El otro día leí, que ya sabéis que estas estadísticas siempre son, hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Pero que se publicaban como 300.000 reels al día o no sé qué, el año pasado y tal. Que para destacar ahí cada vez es más complejo, ¿no? Pero al final también yo me quedo con la idea de que la mayor parte de la gente hace auténticos desastres, entonces si nosotros podemos hacer algo que esté medio bien, pues realmente vamos a poder darle caña. ¿Alguno más ha hecho algún tipo de trabajo con Reels hasta ahora? Con Reels, TikTok, Shorts, vídeo corto vertical. Uy, Yo en perdona, cuanto que a le da la eso, cámara. pues no he tenido. Claro, ya de guionizar lo he hecho en las últimas semanas barra meses. Sí, sí que grabo un montón de vídeos, pero nunca con una historia de. O sea, si había algún un vídeo que me quería currar más, pues sí lo he usado y son los que mejor me han ido, efectivamente. Pero ahora, claro, tengo conocimientos diferentes de cómo hacer los vídeos, de cómo hacer el storytelling. Entonces, se parte de una nueva base. ¿Qué pasa? Que ahora mismo pues no estoy poniendo en práctica todo eso porque tampoco tengo, o sea, no lo quiero hacer para mí y estoy esperando el momento para hacerlo con mi experto. Ok, qué guay. ¿Alguno más se tiene experiencia o vais un poco a ver qué pasa hoy por aquí? Así no, no pasa nada, ¿eh? Vamos a ir desde cero, o sea que qué guay. Bernat, ¿vas a decir algo? No iba a decir nada, pero mi experiencia, un segundo, Tranqui. ya está. A ver, Ahora no se te oye por ninguno. eh, ya está. Bueno, no, bueno, yo solo he hecho, espera, Tranquilo, ¿no? tranquilo. Se me escucha doble, ¿no? No, se te escucha perfecto. Ah, perfecto, vale. No, pues yo solo he hecho stories de Instagram Ok. y algunos reels y de automatizaciones y ya está. Bueno, algunas CTAs y ya está. Vale, bueno, perfecto. Vale, genial. Si ahora yo os preguntara cuál creéis que es el elemento más importante para que un vídeo funcione en redes sociales, ¿qué me diríais que es? ¿El storytelling? ¿Vale? Realmente va por ahí. ¿Qué más se os ocurre? O sea, ¿qué deberíamos de intentar, por decirlo así, para conseguir la mayor viralidad posible? Para que de alguna manera las redes sociales interpreten que lo que estamos haciendo es lo que interesa, es lo adecuado. A ver, yo lo que creo que es entregar el valor en la medida de lo que sea tu cuenta. Si tu cuenta es educativa, pues entregar el valor educativo. Si tu cuenta es entretenida, valor entretenimiento, Vale, ¿sabes? O inspiracional.
cualquiera de esas tres medidas. Vale, no está mal, me parece que también tiene sentido. Realmente, o sea, si nos pusiéramos como ya más pejilleros a la hora de elegir, lo que tenemos que entender es que lo que determina que un reel, un short, un TikTok, voy a ir utilizando como indistintamente, ¿vale? Durante toda la sesión, funcione más o funcione menos, realmente es la parte de la retención. Es decir, cuanto mayor sea la retención del vídeo, la tasa de retención que consigamos, más importancia le van a dar las redes sociales. Esto normalmente importa mucho más que los likes, que los comentarios, que los guardados, que los compartidos, porque al final, si pensamos como piensa la red social, lo que necesita es mantener la mirada lo máximo posible de los usuarios, porque cuanto más tiempo estén mirando, más anuncios van a ver y es más probable que sigan viendo después de un vídeo que les ha gustado a si empalman 2 o 3 que realmente pasan muy rápido y no llegan a atraparlos, ¿no? Es más fácil que dejes el teléfono o que te vayas a otra aplicación o lo que sea. Por eso es tan importante que lo que hagamos siempre lo hagamos intentando entender que tenemos que conseguir la mayor retención posible en ese vídeo. Por eso hay vídeos que a lo mejor tienen muy pocos likes, pero funciona muy bien porque llegan muchísimas personas, o al revés, vídeos que tienen muchísimos likes y que por lo que sea no, la gente lo ve muy poco o se queda solo con el principio, ¿no? Es que al final se cometen como errores muy tontos muchas veces, que es cosas como te planteo una cuestión, un misterio nada más empezar y te lo resuelvo en la siguiente frase, por ejemplo. Pues ¿qué suele pasar? Que tú ya no sigues viendo el vídeo, por lo tanto la retención es muy pequeñita a partir de ese punto, ¿no? Y cosillas así. Entonces, quiero que siempre tengamos esto en cuenta mientras estamos hablando, porque al final lo que vamos a intentar hacer con el storytelling que ha sonado por aquí, creo que ha sido Alex el que lo ha dicho, y con todo lo que vamos trabajando es mantener la atención el mayor tiempo posible, ¿vale? Para conseguir que la gente nos mire. Y sobre todo también vamos a intentar crear algún tipo de contenido que al mismo tiempo, no sé si ha sido Mario el que lo ha dicho, que aporte eso que está buscando nuestro cliente potencial, ya sea aprender, ya sea divertirse, ya sea lo que sea en cada momento, porque al final si no podemos hacer contenidos que rápidamente sean virales, ya ser viral es muy fácil, entre comillas, tú sueltas una burrada y es fácil que el vídeo se viralice, pero lo que nos interesa es que como emprendedores de alguna forma vayamos trasladando esa idea que queremos a nuestro cliente para que diga, ostras, pues este tío, esta tía pilota bastante bien de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que esto es muy, pero que muy importante. A partir de ahí vamos a poder construir todo lo demás porque realmente funciona desde ese punto. Luego, al acabar la clase, os pasaré una herramienta, es una hoja de cálculo que yo utilizo para generar ideas, para poder tenerlo y a partir de ahí poder ver. Pero os voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo y así vamos. A ver, compartir. Vale, que os he preparado aquí un miro que luego os lo paso también si queréis, ¿vale? Para que lo podáis tener, para poder, para poder hacerlo. Más allá de la tasa de retención, que ya le hemos hablado, aunque eso ha sido un poco adelantarnos, lo primero que debemos entender para que nuestros contenidos en redes funcionen es a qué nicho nos estamos dirigiendo, ¿vale? Esto es súper importante. Independientemente del mensaje que lancemos, de la marca que tengamos, de lo que estemos haciendo, siempre normalmente nos encontramos en uno de estos 3 puntos, en el nicho del dinero, en el nicho de las relaciones y en el nicho de la salud. Si os dais cuenta, prácticamente todos los negocios se pueden incluir en uno de estos 3 puntos normalmente. Y con eso es muy importante que nuestro contenido constantemente esté atacando ese dolor que tiene la gente. Tenemos que saber si nos quieren ver o nos quieren comprar por cuestiones de dinero, si lo quieren hacer por relaciones, si es un tema más de salud y que todo nuestro mensaje esté dirigido a ese punto realmente y que seamos como muy concretos con todo esto para, sobre todo para nosotros, para tener una brújula en el sentido de hacia dónde estamos dirigiendo nuestro mensaje. Si yo os preguntara a cuál vais vosotros, ¿lo tendréis claro cada uno? Ponedlo por el chat si queréis y lo vamos viendo así rápido. O abrid micro, como queráis. Salud, ¿vale? Entrenadores personales si quieren cobrar más, o sea, dinero, tema emprendimiento. Dinero también por ahí. Dinero. Sí, casi todos los que tengáis algo relacionado con emprendimiento es dinero, prácticamente siempre. Emprendimiento, o sea, emprendimiento es tema de dinero, Seila, normalmente. Vale, guay. Pues más o menos lo tenéis claro, o sea que eso es importante. Emprendedores que quieren digitalizar sus negocios, vale. ¿Y eso qué, a dónde iría, Manuel? Porque eso puede ser por 2 puntos, ¿no? Es decir, puede ser dinero porque piensan que en el aspecto digital hay más oportunidades de negocio, o incluso podría ser a lo mejor relaciones o salud, ¿no? Aunque te uso como ejemplo, simplemente. Por el hecho de, igual dice, oye, digitalizando, puedo automatizar más cosas y tener más tiempo. Y de alguna manera lo que busco es
esto que tenemos aquí, ¿no? Dice Jaume, yo dinero, pero mi clienta salud mental y que puede afectar el dinero también en algunos casos. Yo dinero, pero mi clienta salud mental y que puede afectar al dinero también en algunos casos. Vale. Ahí depende. Si esa salud mental se la estás dando a, a emprendedores para que funcione mejor su negocio, igual va más acercado a dinero, ¿no? Es como, ¿cómo puedes cuidarte mentalmente para poder llegar hasta allí? Entonces, depende mucho de cómo lo estemos planteando el hecho de poder hacerlo. Realmente, prácticamente cualquier negocio se podría encarar a cualquiera de los tres si lo planteamos de una manera u otra. Solo tenemos que tener nosotros en cuenta qué estamos haciendo. De hecho, yo me acuerdo siempre de un cliente que tuve hace años, que era uno que hacía fitness para hombres divorciados, ¿no? Y él me decía siempre, joder, mi negocio es de salud. Y yo le decía, no, tu negocio no es de salud, tu negocio es de relaciones. Lo que quieren estos hombres no es estar más sanos, es ponerse de guapetes de nuevo para volver a salir al mercado. Y si lanzamos el mensaje al lugar equivocado, lo más probable es que la gente no conecte, que no acabe de encajar lo que le estamos contando. Por eso es tan importante. Vale, vale, más o menos. Entonces, más o menos ya voy viendo lo que tenéis por aquí. Muchos vais a tema de dinero, o sea que por ahí guay. Normalmente, cuando vamos a tema de dinero, es uno de los temas, entre comillas, más fáciles, ya no solo a nivel de reel, sino a nivel de mensaje, venta, porque es el sitio donde puedes decir, oye, si metes uno, puedes sacar dos, y es donde la gente lo ve mucho más claro. Es más difícil medir las relaciones, es más difícil medir la salud, así que los que estéis ahí, la verdad es que siempre más guay y más potente. Vale. Además de los que habéis ido contando por aquí el negocio, contadme por aquí o abrid micro exactamente qué hacéis para poder tenerlo bien y poder ir haciendo ejemplos de todo lo que tenéis, por fin. Hola. Bueno, Quien quiera. Bueno, me espero yo. Pues, Manuel, dale tú mismo, para avanzar. Vale, perfecto. Pues nada, te cuento. Yo ahora me quiero centrar en personas que tienen habilidades y conocimientos, en ayudarles a crear academias y puedan generar más ingresos, expandiendo su negocio de forma online o digital, como lo queramos llamar. Vale. Ahora mismo, por ejemplo, tengo en acompañamientos dos personas que son entrenadores y dos personas que se dedican al trading. En el trading tengo, por decirlo así, más testimonio, porque sí es verdad que ha sido más rápido que ellos puedan monetizar que en el sector del fitness. Sin embargo, también están monetizando, pero no es la misma cantidad de dinero. Vale, muy interesante. O sea, tú les vas a ayudar a ganar más, seguramente, y entiendo que también lo que buscan es ganar más trabajando menos de manera indirecta también, ¿no? Que con estas formaciones, estas academias, se quiten parte del peso del tiempo que dedican a servicios muchas veces, ¿no? Sobre todo el tema de entrenadores y que puedan tener esta parte. Sí, por Guay. ejemplo, dentro del trading me he dado cuenta que un punto de valor que tienen es capitalizar, o bueno, o creo que es uno de ellos. En plan, que sí que es verdad que pueden ser buenos traders, pero quizás no tienen un capital como tal para que les genere un ingreso constante mensual, que Vale. estén orgullosos de él o que puedan vivir del todo de ello. Pero sí tienen un conocimiento como para mantenerse en racha de positiva. Y en Guay. el sector fitness, las personas con las que estoy trabajando son gente que, uno, o tenían asesorías y estaban un poco asqueadas y le he puesto un panel y tal y están generando ingresos grupales, ya no uno a uno, sino que crean un servicio y lo lanzan grupal. Vale. Y con ellos también guay, pero sí que es verdad que donde se nota más la repercusión económica, que no sé si decantarme por allí, es en la parte del fitness, del trading, perdón. A ver, yo aquí ya esto ya es experiencia un poquitín. Creo que ambos son sectores donde he estado muy saturado normalmente. Es decir, fitness ahora yo creo que hay muchísima gente haciendo cosas de fitness por todos lados. Y creo que está más saturado realmente. Y tengo la sensación de que el trading, a lo mejor con este enfoque que le estás dando, igual estás diferenciándote un poco, ¿no? Para poder ayudarles por ahí. O sea, no lo sé, también te digo, yo probaría un poco y me quedaría con lo que mejor me funcionara, barra más me gustara, porque en ambos casos hay mercado, realmente. Pero si no, Vale. igual es percepción mía, pero veo muchas cosas. No sé si os pasa a veces, ¿no? Pero que de pronto todo va por modas, ¿no? De pronto mucho fitness. Y yo me he encontrado ahora también últimamente mucho dentista, mucho peluquero también, de dueños de peluquerías. Entonces, pues nada, que vayas probando, pero me parecen dos sitios donde vas a tener ahí chicha. Así que guay, Manuel. Vale. Sí, yo por ejemplo en la parte del trade me he dado cuenta que puede ser buen negocio si logro diferenciar bien o darme cuenta de cuáles son sus puntos de dolores. Yo empecé más que nada enfocándome en el fitness, pero llegaron estas dos personas de rebote, por decirlo así, en plan de que me conocían y querían probar y tal, y creo ¿Sí? que puede ser muy buena idea. Entonces, como voy a intentar enfocarlo un poquito por allí también.
Algo que me sirve mucho, por si os sirve a la hora de plantear vuestros guiones, vuestros copies, etcétera, para mí siempre lo primero es como intentar crear el concepto de negocio de lo que estoy haciendo, ¿no? Y para mí lo esencial, o sea, que lo podamos explicar fácil, pero son como tres elementos. Por un lado, la parte de beneficio, que es qué van a conseguir realmente. También tener en cuenta la objeción principal que pueden tener para derribarla desde el principio. Y luego, finalmente, el deseo. Y el deseo es, más que el deseo, igual lo podemos llamar incluso el destino. Voy a ponerlo por aquí. En el sentido del para qué lo quieren, ¿no? Porque esto me pasa mucho. Yo doy muchas veces sesiones de concepto de negocio a emprendedores que empiezan y veo mucho que tienen como conceptos súper abstractos muchas veces y luego les pregunto, vale, pero ¿para qué quieren esto? Y muchas veces no lo saben responder realmente. Porque eso, tú te puedes querer poner en forma, por decir un ejemplo tal, para verte mejor en el espejo, para tener más salud, para jugar más con tus hijos y que no te duela el cuerpo. Es decir, el para qué importa mucho porque es parte de lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, si esto no lo tenéis claro, que no lo tenía pensado explicar hoy, pero ahora se me ha venido a la cabeza, pues siempre eso, echad un pausito para atrás y pensad si en una frasecita sabéis explicar bien lo que le estáis ofreciendo a vuestros clientes, porque os va a hacer la vida mucho más fácil. Vale, perdona, Carmelo, ¿me podrías repetir para apuntarme lo que has dicho de tu estructura? Sí, o sea, es como intentar hacer un ejercicio de en una frase, dos frases, sintetizar todo lo que hace nuestro negocio, ¿vale? Y para mí es la parte del beneficio, qué transformación, qué va a vivir la otra persona. La principal objeción que tiene en el sentido de, normalmente la persona o ya ha probado algo o no ha probado algo por algún motivo, pues que lo podamos derribar directamente. Ahora hacemos algún ejemplo para que lo veamos, ¿vale? Y luego el destino, el para qué quiere hacer eso. Ejemplo súper tonto, imaginad que fuera una dieta, ahora que estamos en verano, ¿no? Pues a lo mejor el beneficio es pierde 10 kilos, por hacerlo mal y pronto. La objeción que tiene esa persona es que cada vez que intenta una dieta es que ha pasado hambre y por eso lo ha abandonado, ¿no? Y pues pierde 10 kilos sin pasar hambre, pues podría ser sin pasar hambre, podría ser sin renunciar a tus alimentos favoritos y no sé qué. Y luego el para lucir tipín en verano, por ejemplo. Pero que quede muy claro cada uno de Vale, los elementos para poder tenerlo ahí. vale, muchas gracias, Carmelo. No, tío, a ti. Cualquier duda vas diciendo sin problema. ¿Alguno más? ¿Se anima a comentar un poco lo que hace? Bueno, si quieres, Yo, comento yo súper rápidamente. Ujú. Dale caña. No, bueno, básicamente, bueno, tengo algunos clientes potenciales que quieren que les haga un embudo de ventas, pero básicamente son cuentas de fitness de chicos de más o menos 20 años que tienen alrededor de 2.000 seguidores. Y bueno, tampoco tengo mucha experiencia en lanzamientos, o sea que para ir probando, pues ya me va bien. Y lo que, claro, ganan dinero, pero parcialmente, o sea, no solo se dedican a eso. Entonces, lo que quieren es aumentar los clientes y subir las tarifas. Entonces, el prototipo de cliente, como son jóvenes, le siguen muchos pues adolescentes, básicamente, cuerpos escuálidos, que yo los llamo, cuerpos escombros. Y básicamente es eso, es redes sus cuentas de Instagram es básicamente entretenimiento y tienen algunos clientes. Pero básicamente los clientes que voy consiguiendo se trata de eso, porque voy bastante al gimnasio, conozco también, hice algunos cursos de entrenador personal, Guay. conozco bastante gente que se dedica a esto y nada, si tienes alguna idea para focalizarme más en gente que tampoco son los seguidores, no es que tengan mucho dinero, Ya. pues sería de ayuda. ¿Cómo es el Y embudo? también, Es decir, ¿cómo lo trabajas? ¿Desde que, qué haces con ellos exactamente para atraer a esos clientes? Ya de tus bueno, clientes, quiero decir. son influencers, bueno, eso de 2.000 seguidores, pero todavía la reunión está pendiente es a finales de julio, tengo que reunirme con dos de ellos, pero no he creado ningún embudo ni nada por el estilo todavía. Lo único que sé es que el target, bueno, los seguidores que tienen son gente muy joven, un poco tiesos de dinero y tampoco sé, o sea, no son clientes, no son influencers que yo me vaya a ganar dinero con esto. Entonces, para empezar, pues quería empezar por ahí, pero no tengo ningún embudo ni nada por el estilo. De hecho, quería preguntar a gente, alumnos nuestros, bueno, alumnos de esta formación que tuviesen experiencia en eso, si me podían dar algún consejo.
Y aparte de esto, actualmente no es un cliente que me aconsejó Manu, me dijo que me desentendiera, por así decirlo, pero estoy con una óptica que lo que voy haciendo son historias de Instagram Vale. y yo lo que voy cobrando a través de, porque lo que hago mucho son entretenimiento, ¿vale? Básicamente historias de ventas o de productos, prácticamente es un 20% de todas las historias que vamos haciendo Nah, pero está guay. a menudo, casi cada día. Y básicamente es entretenimiento, ir explicando el día a día o preguntas y respuestas, encuestas y sobre todo que hagan eso, CTAs, capturas de pantalla. Y yo solo simplemente es cobro en función de clientes que dicen que le pongo un descuento al final de las stories y si hacen una captura de pantalla o dicen que vienen de parte del Instagram a la óptica, pues yo me quedo un tanto por ciento. ¿Y está funcionando Básicamente es guay esto. eso? Cuidado. ¿Está ¿Cómo? yendo bien? Bueno, no, solo bueno, me está yendo bien. Bueno, he ganado casi 500 euros Bueno, y solo llevo, bueno, desde finales de mayo, o sea, bueno, poquito, pero ahí era para vamos. probar, era para probar. Luego, al acabar la sesión, os dejaré mi email por si queréis que. Y se lo dije a Manu, no sé si os lo dijo, pero que hagamos una sesión individual alguno completamente gratis para que lo veamos, chicos, de dónde os estáis bloqueados con tema de embudos y tal. Y ya se lo dije a Manu también, pero yo ya me ofrecí con él, ¿no? Pero que volvamos otro día para hacer más mensaje de embudo, más cosilla también específica de esto, por si os viene bien también guay, para poder aprovecharlo, ¿vale? Y que le demos toda la caña posible. Pero sí que el número de seguidores de la cuenta se ha multiplicado por 2,5, o sea, Qué ha guay. subido, sí. Yo ahí normalmente, ya está, lo traigo un poco al tema de las historias, o sea, de las historias, de los reels y de los contenidos en redes, hay que tener como ese fino equilibrio entre entretenimiento, pero que la gente no olvide que al final somos un negocio, ¿no? Porque es muy fácil igual tener seguidores que les hacemos gracia, por decirlo de alguna manera, que les gusta lo que compartimos, pero que no se conviertan en clientes finales, ¿no? Y al final, es cierto que en un primer momento el cliente está contento porque va viendo como los followers van subiendo, pero luego te hace la pregunta, vale, ¿y la cuenta bancaria qué? ¿Qué pasa con esto? ¿De a dónde vamos con todo esto? Entonces hay que tener como un equilibrio. De hecho, para mí, siempre tiene que ir como, que lo ha puesto por ahí Pedro antes también en el chat, como un equilibrio entre contenidos que vamos creando, marca que vamos generando. Ahora veremos también un poco cómo suelo pensar yo en distribuir los contenidos de alguna manera para hacerlo. Y por otro lado, también la parte de ser nosotros los que podamos llamar a puertas, ¿no? El prospectar constantemente para intentar hacerlo. En el caso de la óptica, por ejemplo, Bernat, se me hace raro realmente como una óptica podría prospectar. A mí nunca me ha escrito nadie para decirme, oye, ¿te quieres cambiar las gafas de alguna manera? Pero todo es probar. Pero en el caso de negocios más de marcas y tal, seguro que ahí sí se puede hacer algo, seguramente para ir llamando a puertas, ir jugando y que vayamos tanteando con ambas, sobre todo en un primer momento donde a lo mejor la cuenta todavía tiene que ir cogiendo velocidad, ir explotando, pero que eso nos va a permitir de alguna manera, como somos nosotros los que estamos llamando a las puertas, pues tener esas potenciales llamadas de clientes, etcétera, y que nuestro cliente se quede también tranquilo, que todo va funcionando poco a poco, ¿no? Y que vaya rodando. A tope. Pues tío, ya me contarás. Ya tengo curiosidad por ver cómo funciona lo de la óptica y tal, así que te iré preguntando, tío, que tiene buena pinta. Vale. No, y simplemente Sí, sí. los influencers estos que solo tienen seguidores tiesos, que es un concepto que Me lo he gusta. sacado de mano, eh, entonces estos me voy olvidando, ¿no? Mejor, o Mira, para ir te, probando, pues, te- te voy a poner un ejemplo. Nosotros, ¿sabéis quién es Dólar Dorado aquí? ¿Os suena? Pues yo participé en el último lanzamiento que hizo de su membresía club este que lanzó, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Investopia 2.0 creo que era, que se lanzó en noviembre con el Black Friday. ¿Y cuántos seguidores puede tener Dólar Dorado? 2 millones, a lo mejor por ahí, ¿no? Y a lo mejor en total vendimos. El producto era un precio muy bajito realmente, porque es eso, son chavales, por eso te lo traigo, ¿no? Porque eran chavales de 17, 20 años más o menos, que están tiesos completamente. Y a los directos iba un montón de gente, tenía interés un montón de gente, pero la gente que pagaba luego era muy poca en relación a lo que podría llegar a pagar en otro sector, ¿no? Y además cantidades muy pequeñas. Evidentemente, no sé si facturamos 200.000 o 300.000, pero de 2 millones de seguidores es muy poco en comparación a lo que podríamos haber hecho a lo mejor con otro cliente, con un público un poco más crecidito, un poquito más de poder adquisitivo. También es cierto que en el caso de Dólar Dorado es muy difícil que alguien le dé una oportunidad
porque es un chaval realmente y es difícil que una persona de 30 años o 40 vaya a invertir en el chaval 2.000 euros, porque al final, pues solo por prejuicios me refiero, ¿sabes? Pero está ahí. Entonces yo sí que soy partidario de si puedes subirlo un poco para no complicarte la vida, mejor también porque si estás vendiendo a un precio muy bajo, si luego quieres hacer publicidad, el margen es muy pequeño realmente para poder hacerlo. Es decir, el problema de vender bolis big con Publi, por decirlo, es que el boli cuesta ¿cuánto? 80 céntimos. Entonces tienes muy poco margen para el coste por adquisición realmente. Entonces yo intentaría ir un poquito más arriba. Intentaría buscar a alguien o ver si pueden ofrecer algún tipo de producto un poco más caro y ver si hay de verdad una demanda. Pero también te digo, por otro lado está el, ¿cómo se llama este chico? Sergio Peinado, que tiene el Fortafit, que es cierto que tiene millones, pero ¿cuánto cuesta el Fortafit? 15 euros, 20 euros al mes debe de costar a lo mejor. Y es su producto estrella realmente, y es donde tiene la masa de clientes. Y es eso, es una membresía. Digo, igual también tiene sentido, pero también te digo, no sé cuánto será realmente el porcentaje de gente que entra de los millones y millones de seguidores que tiene. También es ir tanteando, ¿eh? Porque luego hay gente que a lo mejor piensas que tiene un público mucho más elaborado y no es tanto, y otro te sorprende cuando haces algunos ajustes. Yo, antes de renunciar al cliente, realmente intentaría probar 2 o 3 caminos y ver si funcionan y si no, ya tal. Lo que sí que haría sería hablar con el cliente con total transparencia y decirle, oye, Pepito, estoy viendo esto, tus seguidores son A, B, C, tengo pocas expectativas de que esto funcione así o así, pero tengo 2 ideas, 3 ideas. ¿Te parece que las probemos? Pero a lo que voy es ya decirle a él esto que tenemos en mente para que si luego no funciona, poder decirle, oye, esto es lo que habíamos planeado y era lógico y por eso vamos a probar ahora el plan B y el plan C para tenerlo. Pero no se lo puedes decir después de que no funcione, ¿no? Porque te va a decir, anda, pues ahora no me vale, ya que me lo digas, haberme dicho antes y tan claro lo tenías. El sector fitness es complicado, ¿eh? Porque hay mucha gente, hay mucha oferta, hay muchas opciones y está bastante complejo, la verdad. Yo, por ejemplo, lo que sí que veo es que público más. O sea, a mí donde me ha funcionado mejor el fitness es cuando ha sido como una cosa hiper concreta, rollo CrossFit, por ejemplo, entrenamientos para CrossFit, nutrición para CrossFit. Ahí me ha funcionado muy bien, que tengo un cliente con el que hacemos eso y funciona muy guay, pero porque es hiper específico y porque el crossfitero ya es un colgado de lo que hace realmente, le obsesiona, le encanta y va a estar dispuesto a invertir mucho más en esto. Pinos no sé qué significa por ahí, pero bueno, te lo ponéis por ahí por el chat. Vale, más o menos te voy ayudado, Bernat, un poquitín. Vale, a tope. Pues nada, volviendo un poquito al tema de los guiones, me parece eso, ¿no? Lo que hemos dicho, que enfoquemos a cuál es el nicho al que nos estamos dirigiendo. Porque, por ejemplo, Bernat, por ponerte ejemplo, que esto que seguimos hablando de todo el tema de fitness, yo conozco gente, por ejemplo, que hace fitness para emprendedores y ellos no lo ven desde el punto de salud, sino de cómo el hacer deporte, el cuidarte, va a ayudarte a generar más en tu negocio, por ejemplo, lo cual ya lo está llevando a la parte del dinero, por decirlo así. Entonces, que siempre le podemos dar 2 o 3 vueltas. Hay que tener cuidado de cómo hacerlo y no quedarnos en un sitio intermedio, y ya avanzo, pero una persona que conozco, que la vi en una consultoría grupal o algo de una escuela de negocio que me invitó, él hacía running para emprendedores, pero él lo quería enfocar siempre desde el punto de vista de que le era más importante casi el running que el emprendimiento. Entonces, claro, yo le decía, es que al emprendedor no le obsesiona el running. Habrá 3 locos que sí, realmente, a mí me gusta mucho. Pero el emprendedor, si tú le quieres vender running para emprendedores, lo tienes que vender como cómo esto te va a potenciar a ti en la parte de tu negocio, no en cómo vas a prepararte una maratón, porque igual si a mí alguien me dice ahora, por mucho que me guste correr, prepárate una maratón y tengo 200.000 cosas todos los días, me genera más una objeción que otra cosa, porque lo veo imposible realmente afrontarlo. Ya te han dejado por ahí preguntillas, Bernat, para que lo tengas ahí a hacerlo. Vale, pues bueno, un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Del tema de la retención, que es muy importante. Y lo ha comentado, creo que ha sido Mario al principio, pero una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para que nuestros vídeos en vertical, cortos, funcionen, es la parte de entretenimiento. Esto es algo que nos tenemos que grabar en la cabeza siempre, porque la gente no entra a Instagram, a TikTok, a YouTube, a Shorts de YouTube, a aprender. La gente entra a perder el tiempo. Tenemos que pensar que la gente nos ve mientras está tirada en el sofá después de un día de trabajo, nos ve en el autobús o en el tren volviendo, nos ve en el baño mientras está haciendo sus cosas. Es decir, la gente, la atención que tiene es muy pequeña y entra para perder el tiempo. Tenemos que entender bien que nosotros somos unos intrusos que se han metido a
intentar colonizar la parte de donde ellos se metían simplemente a perder el tiempo, a cotillar a su primo, a su vecino, etcétera, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, esto es muy importante porque si no le damos ese aspecto de diversión, de entretenimiento, de enganchar, fácilmente van a pasar de nosotros. Y si no conseguimos engancharles, da igual que luego les estemos presentando la cura para el cáncer realmente, porque lo que va a pasar es que esa persona no va a pasarte el segundo 1, segundo 2 a la hora de vernos, ¿no? Entonces esto es hiper importante tenerlo en cuenta, el plantearnos cómo podemos contarlo para que realmente funcione. Ayer estaba en una reunión con una clienta a la que le hago guiones desde el año 2021 y con algunos de sus clientes. ¿Sabéis quién es Aimelis Quintero? ¿Os suena? Pues yo estoy con ella haciendo guiones y tal desde el año 2021 más o menos, y ayer estábamos en una reunión preparando para un cliente que le ha surgido y viendo cómo lo podíamos hacer, ¿no? Y algo donde le damos mucha importancia ahora es en la diversidad de escenarios donde estamos grabando realmente para ese cliente. Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que la sensación que tiene que tener el espectador constantemente es que si tú siempre grabas en un mismo fondo, o podría ser este, al final el espectador nunca va a tener la sensación de que está viendo algo nuevo, de que está viendo algo diferente y puede empezar a rayarse, por decirlo de alguna manera, sintiendo que el vídeo que está viendo a nivel visual es siempre el mismo o es muy parecido, lo que le lleva a descartar nuestro contenido rápidamente. Como trabajamos ahora con los clientes en ese punto, buscamos como 3 formatos de contenido y 3 escenarios de contenido y los vamos compaginando de alguna manera. Por ejemplo, 3 escenarios. Imaili, si os dais cuenta, tiene escenario como... que si veis una grabación de Imaili es una auténtica locura lo que hay ahí, ¿vale? No hace falta volvernos tan locos como ella, pero para que lo entendamos. Está grabando algunos ahora en un escenario que es como una especie de bar donde está haciendo contenido, otro que es como una sala de un quirófano, por decirlo de alguna manera, y luego tiene un poco más el escenario estándar de ella en un sitio hablando a la gente que tiene, ¿vale? Y eso luego se combina con 3 formatos diferentes. Un formato en el que hay 2 personas hablando, que es Raikol normalmente el que sale, que es el project manager que tienen, que le lían para todo. Uno en el que está solo ella igual comunicando. Y otro a lo mejor que tiene más una estética a lo mejor de más profesional, a lo mejor grabando un podcast o algo que durante mucho tiempo ha estado de moda también y funciona. Entonces nuestra idea siempre es intentar combinar esto porque a lo largo de los años, desde que yo llevo haciendo guiones de Reels, he visto cómo se ha ido sofisticando cada vez más todo y cada vez es más difícil llamar la atención. En 2021, cuando yo empecé, haciendo un guión medio decente, lo petabas. Era una cosa exagerada. Te podías hacer viral muy fácil, porque como todo el mundo estaba haciendo contenido muy regulero, pues realmente a nada que tú hacías un contenido medio decente, llamaba mucho la atención. Y eso hacía que rápidamente tuvieras mucho impacto y muchos seguidores. Por ejemplo, teníamos un cliente que se llamaba Hugo de Atracción Interpersonal, que en 11 meses, 10 meses lo pasamos de 0 a 1.100.000 de seguidores, por ejemplo. Pero él es él grabando, pues como podemos estar cualquiera de nosotros aquí. Un poquito el fondo un poco más cuidado, pero todos los vídeos hablando a cámara o como mucho haciendo uno de roles de personaje, como que uno pregunta a otra persona. Y con eso funcionó. ¿Qué pasa? Que conforme los guiones empezaron a ir, o sea, conforme empezó a haber más contenido y la gente empezó a trabajarse más los guiones, lo que ahora está marcando mucho la diferencia también es el aspecto técnico, es que la imagen sea cuidada, que el sonido sea muy cuidado y cada vez es más difícil que un buen guión solo funcione. Necesitamos como todo ese aspecto cuidado realmente para llamar la atención, porque al final, si lo pensáis, hay mucha gente que nos descarta sin ni siquiera escucharnos, que antes de que digamos la primera palabra ya está pasando al siguiente vídeo. Ahora luego veremos el tema de ganchos y tal, que vamos a dividir entre ganchos visuales y ganchos verbales para poder tenerlo, pero es como fundamental que desde el principio esté ese elemento que llame la atención y que te incite a abrirlo. Y cada vez que el vídeo parezca diferente cuando lo estás viendo es más importante. Pongo un ejemplo súper tonto, pero cuando nació mi hijo el año pasado, grabé algunos reels simplemente por la calle como moviendo el carro con el bebé, que no, el bebé no se le veía, pero era yo en la calle con un micrófono grabando así, porque no me daba la vida para más. Y esos vídeos funcionaban muy bien, por ejemplo, porque ya era algo diferente, te llamaba la atención de un punto de vista distinto y parecía algo que no era lo que se hacía normalmente, ¿no? En redes sociales. Entonces, mi sensación es que tenemos que tender o a la profesionalidad absoluta a nivel técnico o a intentar hacer un contenido más de andar por casa, de alguna manera, pero que tenga algún elemento diferencial visualmente que llame la atención desde el principio. Lo que sea, pero a lo mejor un objeto, alguien que comparta, etcétera. Por ejemplo, hay unos conocidos que se llaman Escuela Valido, que no sé si los conocéis, que hacen, es una escuela de negocio, pues ahora están haciendo muchos reels como doblando al perro, por ejemplo. Pues esa tontería hace que funcione un poquito mejor. Nacho Muñoz, que igual os suena también a alguno,
explica cosas como con Pin y Pons, por ejemplo. Bueno, no sé si son Pin y Pons o juguetes del niño, creo que son Pin y Pons, ¿no? Pero coge 2 o 3 muñecos y empieza a moverlos y empieza a contar las cosas así. Es una tontería, pero ya te llama más la atención cuando lo estás viendo. Ya de pronto dices, ostras, algo diferente, algo distinto a la hora de poder verlo. Y eso funciona muy bien. Entonces, o nos vamos a la locura técnica, que para mí siempre me ha parecido un poco exagerado, porque me parece que para hacer vídeos de 60 segundos, la que estamos liando creo que es demasiado realmente. O nos vamos al punto intermedio para poder hacerlo. A ese punto donde buscamos algo más creativo a la hora de hacerlo. Pero es que si no, los números se notan cada vez más. Yo también llevo guionizando a Anso Pérez, que no sé si lo conocéis alguno desde 2022 más o menos. Y ha habido tuvimos que cambiar mucho la manera en la que hacemos los vídeos, como metiéndole más producción, porque dejó de funcionar lo que estábamos haciendo. Anso es, lo que tiene es que narra las historias que le pongas como un auténtico loco, es un auténtico crack. Y eso al principio nos servía para atrapar la atención y para mantener a la gente y para tener vídeos con millones de visitas. Pero de pronto, conforme todo el mundo fue evolucionando, el que él se sentara simplemente a hablar a la cámara empezó a funcionar cada vez un poco peor. Sobre todo porque Anso, a diferencia de otros perfiles, no es muy polar, no es alguien que intente como liarla mucho a la hora de comunicar. Y eso pues se paga también. Entonces hemos tenido que empezar a meter que haya otro personaje, que haya varias cámaras grabando, varios roles para poder tenerlo y poder verlo a partir de ahí. El copy se enseña mal. Oye, pues ojalá hubiera hecho yo el copy del inglés se enseña mal, pero yo ahí todavía no le conocía, la verdad. Pero ahí hubo. La verdad es que tuvo movidita el pobre. Vale, pues yo creo que es muy importante que entendamos esto, ¿vale? Que cada vez se exige más y hay que hacerlo bien. Y como mínimo deberíamos de tener un buen sonido y una buena iluminación. Que por si alguno grabáis, yo tengo estos micrófonos, que es una tontería, pero son estos así, que van al móvil, por si os sirve de algo, que lo ponéis en la solapa, cuesta 20, 30, 40 euros en Amazon 2, y la verdad es que funciona muy guay, coge el sonido muy bien y que le deis un poco ese toque diferencial, ¿vale? Para poder hacerlo bien. Vale, más o menos se va entendiendo lo que voy explicando. Cualquier cosilla me paráis, me decís sin problema, ¿vale? Ok. A ver, que veo por aquí un mensaje, veo. Sí, todo claro, vale, perfecto, Mario. Vale, pues volvemos un poco a lo que habíamos dicho al principio, de que realmente lo importante es la tasa de retención. Entonces, aquí tenemos que sacar lo primero 2 conclusiones. La primera es que cuanto más largo sea nuestro vídeo, más difícil va a ser tener una tasa de retención buena. Si tú tienes un vídeo de 60 segundos, 30 es el 50%. Pero si dura 2 minutos, 30 es un 25%. E Instagram va a mirar esto a la hora de tomar decisiones de qué se ve más o qué se ve menos, ¿vale? Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, que utilicemos el mínimo tiempo posible para contar lo que queremos contar. Yo aquí no considero ni que haya un tiempo que sea mejor que otro, porque yo conozco gente que hace vídeos más largos y le funcionan muy bien y gente que hace vídeos más cortos y le funcionan muy bien. O sea que no va por eso, pero sí que va de cómo consigamos mantener esa atención en todo momento para lograr captar, para lograr esa retención. Y creo que es mucho más fácil empezar siempre con vídeos un poquito más cortitos, ¿vale? Ahora veremos una mini estructura para poder hacerlo guay, pero esto es importante que lo podamos tener. Entonces, siempre que estemos preparando ese vídeo, cuando tengáis el guión listo, quitad cosas, es decir, echad un par de vistazos para intentar recortar lo máximo posible a la hora de verlo e intentar que funcione bien. Y tiquití, vale, y con todo eso, tenemos la parte de gancho que ya hemos hablado, tenemos la parte de storytelling, que es lo que vendría ahora para mantener esa atención, y luego ya lo que no se nos puede olvidar nunca es que la diferencia entre alguien que aporta valor y un vendehumos, un boca chancla, o alguien que solo quiere entretener, es que nosotros como emprendedores, como personas que prestan una solución, debemos ofrecer algo de valor para que esa persona se dé cuenta de que no somos simplemente meros cuentacuentos que saben hacer las cosas bien y que saben captar la atención, sino que después hay una propuesta para conseguir algo. Y con esto no quiero decir que vendamos en todos, ahora veremos cómo podemos hacer eso, pero sí que se nos tiene, que nos tienen que recordar por la profesión que tenemos. Y esto lo digo porque conocí a un chico que hacía unos vídeos buenísimos y tenía cada vez miles y miles y miles y miles de visitas y cientos de miles todo el rato, llegó a 1 millón y pico de seguidores, pero el problema que tuvo fue que todos los contenidos que hacía eran pues de curiosidades de no sé qué, de misterios de no sé cuánto, y en ningún momento hablaba de lo que hacía profesionalmente él. Entonces, cuando llegó el momento de intentar vender, nadie le compraba porque nadie le tenía posicionado como un profesional realmente. Era como pues un youtuber, por decirlo así, ¿no? Que a lo mejor te cuenta unas cosas, pero que no había un objetivo detrás. Entonces, que nunca se nos olvide que estamos haciendo esto porque tenemos un negocio y eso tiene que quedar claro. Hay un copy americano que a mí me encanta que se llama David,
Closer o Zusel, ahora no me acuerdo exactamente cómo se dice, luego os busco el nombre, que tiene una newsletter súper chula, que lo que hace muchas veces es contar historias, pero no contar historias de no sé qué, sino que se inventa cosas. Yo, por ejemplo, el primer email que leí suyo era de el día que Putin le metió un puñetazo a Steve Jobs y cosas así, ¿no? Y luego al final siempre te vende. Y me leí un libro suyo en su día que le contestaba una pregunta, ¿no? Oye, David, ¿por qué estás vendiendo en todos tus emails realmente, ¿no? Y él explicaba, porque no quiero que nadie se olvide nunca de que lo que yo hago es vender X o Y o Z, no solo contar historias, porque es muy fácil que la gente solo se quede solo con el entretenimiento y que no vaya el paso más allá. Y de hecho esto es algo que a mí me ha pasado. Yo durante mucho tiempo hice masterclasses gratuitas en una comunidad que tengo y nunca vendía nada, pero era simplemente por estar ahí. Yo decía, oye, si quieres aprender lo que toque cada semana, vamos viéndolo ahí. Y a lo mejor estuve 1 año, 2 años haciéndolo. Y en el momento en el que intenté dar el salto a empezar a vender pues un workshop, una clase más grande de pago, cualquier cosa, a la gente le costaba muchísimo. Y me di cuenta de que todas las personas que estaban en la jornada gratuita, por llamarlo de alguna manera, no compraron. Fue comprando gente nueva que ya fue entrando con la dinámica en la que siempre se acababa vendiendo algo. Parece una tontería, pero la gente se acostumbra mucho a lo gratis y luego le cuesta mucho cambiar el chip cuando le ofrecemos algo si nos ha conocido como alguien que lo está regalando todo, porque entiende que no tiene que pagar. Entonces, que siempre nos representen y nos recuerden como ese profesional que está ofreciendo lo que ofrezcamos cada uno, pero que no se nos olvide por ahí, ¿vale? Para poder tenerlo. De hecho, aquí hay un concepto que me gusta mucho, luego os pasaré esto, que está un poco resumido todo lo que estamos contando, pero más allá incluso del valor, es que haya apariencia de valor. Es decir, pensad que lo que vamos a aportar tampoco puede ser muy largo, porque en 60 segundos no podemos hacer aquí una disertación súper grande del tema que estemos tratando. Vamos a tener una conclusión de un párrafo, más o menos, de 2 líneas, 3 líneas de lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos siempre que seleccionar esa pildorita muy bien para que la gente recuerde fácil lo que le estamos ofreciendo, lo que estamos trabajando y que le sea muy sencillo ubicarnos en un punto concreto a la hora de poder hacerlo. Me dice aquí Manu, mira, por eso mismo deja de hacer las clases gratis, gran verdad, Carmelo. Es que es una tontería, pero es que esto pasa. La gente se acostumbra muy fácil y es muy difícil luego que cambien el chip. Y con las redes pasa también y con todos los sitios pasa también. Si ya te ubican como alguien que solo hace X o Y y que no está vendiendo nada, luego el cambio es muy difícil de hacer. Que se puede hacer, por supuesto, pero es importante tenerlo ahí en cuenta. ¿Vale? Podrías vender cada 2 clases, por ejemplo, ¿no? En caso de tener un evergreen. Sí, o sea, la importancia es que la gente sepa que estás vendiendo realmente. No hace falta que estés vendiendo todo el rato. Yo, por ejemplo, tengo una newsletter que mando email todos los días, pero no vendo todos los días. Pero sí que intento vender todas las semanas en algún momento a la hora de hacerlo. Pero yo no vendo todos los días porque ahora mismo cuando analizo resultados me doy cuenta de que a mí me funciona mejor vender cada X días que hacerlo todo el rato. Pero este mes de julio, a partir de la semana que viene, voy a hacer un experimento en lugar de mandando solo un email al día, mandando 2 y que en el segundo siempre se esté vendiendo. No sé qué tal va a funcionar, pero vamos a ver un poco qué tal tira. Hice un experimento parecido el año pasado, en el mes de marzo, y probé hacer, en vez de mandar un email diario, mandar 2, pero no con un criterio de venta específico, sino pues iba vendiendo un poco de manera aleatoria, ¿no? Pues cada 3 o 4 días vendían uno y cada 2 o 3 vendían el otro. Pasar de enviar un email a 2 emails al día aumentó todas las estadísticas, es decir, aumentó la tasa de apertura, que normalmente está entre un 40 y pico y pasó el 50, aumentó la tasa de clics también, pero a nivel venta no aumentó tanto porque me di cuenta de que no había aumentado a lo mejor el número de CTAs, sino que respetaba, o sea, de CTAs a venta, respetaba más o menos, si a lo mejor mandaba, voy a decir el ejemplo, ¿vale? 7 CTAs al mes, pues en lugar de haber puesto 14, 7 por la mañana y 7 por la tarde, repartía los 7 entre mañana y tarde. Entonces eso más o menos se quedó igual. Y quiero hacer el experimento ahora en julio, porque para mí julio es el mes más parado normalmente, es el momento donde la gente, yo sobre todo hago mucho lanzamiento, pues la gente va acabando lanzamientos, ahora pues esta semana más o menos como que ya acabamos los últimos grandes, y ya hasta la primera semana de agosto, segunda semana, la gente no empieza a ponerse en modo septiembre. Entonces me da pie a probar porque también históricamente sé que julio es el mes en el que menos me abren los correos, porque la gente está a otras cosas, más que solo a que yo le cuente aquí mi película cada día. Entonces, pues es un mes que me gusta experimentar. Ya os contaré qué tal funciona. Pero a lo que voy con esto es que no le tengamos miedo a vender, porque realmente tenemos un negocio, no tenemos tal. Y sé que hay gente que se puede molestar porque le estés vendiendo todo el rato, pero ese simplemente son personas que tienes que quitarte de encima, ¿no? A mí me gusta mucho contar una historia que es, imaginad que un día vais andando por la calle, paséis por delante de una panadería y veis a alguien que está gritándole al panadero, ¿por qué estás vendiendo hoy pan? O otra vez el mismo pan de siempre, ¿no? A la venta. Eso nos parecería loquísimo.
pero en nivel digital sí que parece que a veces a la gente le molesta que intentemos vender cualquier cosa, como que no está bien. Entonces creo que tenemos que acostumbrar a nuestra audiencia a que vendemos y que eso no sea en detrimento de aportar ese valor, de aportar ese entretenimiento para poder tenerlo, porque es fácil caer en la otra, ¿no? Para hacerlo. De hecho, el copy que puso un poco de moda todo el tema de email diario fue en su día Irra Bravo y realmente lo petó porque fue justo esa polaridad, ¿no? La gente hablaba mucho de enamorar, convencer, etcétera, y él dijo, no, no, yo te voy a vender todos los días, y el tío lo peta, escandalosamente. Entonces, siempre hay que encontrar ese punto intermedio en el que cada uno esté cómodo, pero que no se nos olvide la parte de la venta para poder tenerlo. Vale, pues vamos a ver un poquito la primera estructura que quiero que veamos de cómo podemos hacer esos guiones, y ahora vamos a intentar hacer cada uno un guión y luego ya iremos trabajándolo por partes para entrar más en profundidad, ¿vale? Pero para mí un poco la estructura base que debemos de hacer siempre, sobre todo si hacemos un vídeo hablando a cámara, vamos a empezar con el más sencillo, es que empecemos con un gancho, que es la parte más importante del vídeo sin ninguna duda, porque si no te miran, no te paran, da igual lo que cuentes a partir de ahí, que no va a funcionar de ninguna manera. La gente va a pasar otro vídeo y lo que decíamos antes, ¿no? Puedes tener la cura del cáncer, pero no te van a prestar ningún tipo de atención. Luego vendría la parte de storytelling, esa en la que intentamos mantener la retención realmente a la hora de llegar a ese punto medio del vídeo que lo vean. Luego tenemos la parte de lo que yo llamo naming bisagra, que es el momento en el que unimos la parte narrativa de storytelling con la propuesta de valor que estamos haciendo, que hay que hacerlo de alguna manera que suene natural y orgánico, que no parezca muy forzado, porque si forzamos mucho la conexión, la gente no va a comprar lo que le estamos contando. Y pensad que el objetivo aquí es, si la gente da por buena la historia que le estoy contando, va a dar por buena mi solución. Por ejemplo, si vendiéramos un curso de inversión, y yo te quiero hablar de que uno de los motivos por los que hay que invertir es por la inflación que tenemos, si yo te cuento, mi historia va de cómo he ido subiendo el precio del aceite de oliva y que cada vez es más difícil comprarlo, y yo te digo que eso es culpa de la inflación, y tú me dices, ostras, es verdad, cada vez me cuesta más comprar una garrafa de aceite, cuando luego te diga, oye, para evitar esto tienes que invertir y que tu dinero dé una rentabilidad mayor a la inflación, es más fácil que me compres la solución porque te estoy diciendo algo que tú ya has visto y ves que hay una relación. En cambio, si te digo algo que no tiene ningún tipo de tal y lo estoy uniendo de una manera muy artificial, la gente no me va a comprar el razonamiento y por ende tampoco me va a comprar la propuesta de valor que le estoy haciendo. Tendríamos una parte de valor, finalmente, ¿no? Lo que decíamos, 2, 3 líneas para culminar con ese elemento. Y por último, una llamada a la acción, el CTA que queremos que haga esa persona, ¿vale? Una vez haya visto el vídeo, porque ya solo por egoísmo, si la persona se ha tragado 60 segundos de lo que hemos contado, oye, vamos a decirle que queremos que haga en ese punto, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, me gustaría que en este punto dedicáramos 5 minutillos, 3 minutillos, lo que necesitemos, que cada uno intentemos hacer un guión de lo nuestro. Ahora entraremos en cada uno de los apartados por separado, pero en que intentemos hacer un guión en el que el CTA final sea, vamos a ponerlo fácil, simplemente que nos sigan para recibir más contenido, ¿vale? Para no complicarnos todavía con parte de venta ni nada. Pero que lo intentemos un poco lo que hemos ido viendo hasta ahora, poder hacerlo. Así que, si os parece, son y 49, pues vamos hasta y 54 y 55 y vemos qué tal os sale. Y vamos ya corrigiendo a partir de ahí. ¿Parece? ¿Puedes repetir cuál era Perdona, la estructura? Todos a la vez no, Sí. uno a uno, perdonad. Eso, repetir qué es lo que estabas pidiendo. O sea, que me he enterado, pero no lo he entendido bien. Que con la estructura que hemos visto ahora, un poquito esta que tenemos aquí en pantalla, que intentemos hacer un primer guión para cada uno de nosotros, simplemente. Y que el CTA lo hagamos para seguirnos, para no complicarnos mucho de Vale, por ¿sobre qué. nosotros o sobre nuestro experto? Pues lo que os penséis que os viene mejor. A mí la verdad es que ahí lo que os sea más útil realmente. Donde creéis que lo podéis aprovechar más. Vale. ¿Puedes repetir, Carmelo, el tema este del naming bisagra, que no me ha quedado muy claro? Sí, es el punto en el que unimos la parte del storytelling, el contexto que estamos presentando con nuestra propuesta de valor, ¿vale? Que haya una relación entre esa historieta que estamos contando de alguna manera para mantener la atención y la parte del valor que aportamos. Lo llamo naming porque a veces la forma más fácil de hacerlo es decir, esto por ejemplo con emails funciona muy bien, que decimos, esto es lo que se conoce como efecto no sé qué, el efecto no sé qué es tal, tal, tal. Es decir, que a veces ponerle un nombre a lo que hemos contado es súper, le da mucha facilidad. Si, por ejemplo, lo del aceite de oliva, ¿no? Ves que cada vez hay más, el aceite cuesta más, tal, no sé qué, esto es lo que se conoce como inflación.
y ahí lo conectas con la propuesta de valor. Dice por aquí Sheila, ¿la estructura para un anuncio sería más o menos la misma? Pues bastante parecida. Ahora veremos un cambio que es sutil, pero que lo cambia absolutamente todo, que es la parte de los ganchos, pero quiero ver primero cómo hacéis el primero. Y ahí es donde está realmente la diferencia. Pero esta estructura, ya no solo aquí, pero es que si te fijas en muchos emails de gente que manda emails de manera recurrente, siempre hace algo parecido. Gancho con el asunto, plantearte un poquito una historieta para plantearte una situación y la conclusión de valor, que es su solución a ese problema que ha planteado con la historia. Carmelo. Dale caña. Me han preguntado mucho los chicos, tanto en individual como por la comunidad, sobre el método que utiliza Imelis, que por qué garantiza el 100% de que vaya a viralizar esos reels y demás, ¿no? Ujú. Y con el tema del método Fénix, que ya vende. Entonces, ¿qué nos puedes aportar tú respecto a eso para satisfacer su incertidumbre? Lo que hace Aimelis, en general lo que hace con los alumnos y lo que hace en el proceso es, primero hace una investigación súper grande, que es yo creo donde está realmente la diferencia de Aimelis con cualquier otra persona, ¿no? Que te hace una investigación de qué están haciendo tus competidores, qué está haciendo el mercado, te trae, te lleva a analizar sectores diferentes, formatos que estén funcionando bien para pensar cómo lo puedes adaptar a lo que tú estás haciendo. Eso es como una primera parte. Trabaja también mucho la parte del concepto de negocio, de qué quieres transmitir, cómo quieres transmitirlo. Y una vez tiene más o menos eso ya, lo que hace es intentar comunicar de una manera, aparte de una producción muy grande, por si os dais cuenta, la mayor parte de sus clientes tienen como producciones de alto nivel a la hora de hacerlo, graban en estudios muchas veces o en una capacidad para tener diferentes formatos, grabar con muy buena calidad. em, lo que intenta es mezclar como diferentes verticales de contenido, diferentes y diferentes formatos para poder hacerlo, que es un poco lo que comentábamos al principio de la sesión, ¿no? Como buscar esa variabilidad a nivel de cómo se presenta la información. Y luego a partir de ahí
donde ahora paso el enlace, Bernat, para que lo tengas. Y luego lo que hace una vez allí es el hecho de conectar los ganchos muy bien. Siempre busca, que ahora nos meteremos ahí, ganchos muy visuales que llamen mucho la atención. Juega mucho con esto para que desde el primer momento esté funcionando. Voy a pasaros el enlace de Instagram para que veáis un poco lo que hace. A ver, dame un segundo. Aimelis. Y ha posicionado tú, o sea, le has dado como el máximo valor posible a la parte del estudio, ¿cómo, cómo plantearías tú un estudio de eso a la hora de sacar una marca personal adelante, por ejemplo, ¿no? Los chicos aquí, la mayoría, por ejemplo, ponte que quieren arrancar la marca personal de ellos mismos, que es el sector marketing, y bueno, dentro del marketing, pues hay como 50 formatos de contenido que funcionan porque hay muchas cuentas que despuntan. ¿Cómo te sientas tú delante del folio en blanco y empiezas a plantear ese análisis? Vale, pues yo lo primero que haría es lo que decíamos antes, ¿no? Empezaría, de hecho os lo voy a pasar un poco para... Creo que lo primero es empezar a jugar a ver cómo podemos contar las cosas de manera diferente, ¿vale? En esa situación. Porque ¿qué pasa? Que acabamos tendiendo a contar exactamente lo mismo que todos los demás desde una perspectiva en la cual acabamos sonando de la misma manera que los anteriores. De hecho, en cuanto lo peta alguien, todo el mundo va copiando el mismo formato. Recientemente, que lo conocéis aquí, lo petó Guille Collado, por ejemplo, y todo el mundo ahora está haciendo los vídeos como Guille Collado. Lo peta el formato de alguien fingiendo que está grabando un podcast y todo el mundo empieza a fingir que está grabando un podcast, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría sería identificar lo que hacíamos al principio, ¿vale? El concepto de negocio. Claramente, cuál es la transformación que proponemos, cuál es el principal objeción que tiene nuestro cliente y cuál es el destino que tiene. Eso para tenerlos nosotros muy claros y que se convierta en orejas de burro, ¿vale? Vamos mirando ya solo para allí. Punto número 2, identificaría cuál es nuestro nicho. Dinero, salud o relaciones. Y una vez tengamos eso claro, a partir de ahí iría creando subtemas a partir de ese punto. No intentaría irme tampoco a muchos. 2, 3 para tener como decir, vale, voy a hablar de esto y de esto y voy a poder hacerlo. Por ejemplo, ayer tuve una reunión con Aimeris, que os decía, con un cliente nuevo que me va a pasar. ¿Y qué hicimos? Es un cliente que se encarga de hacer branding, que es bastante potente, y decía, oye, vamos a hacer uno de destacar por qué ciertas marcas lo hacen muy bien, primera línea de contenido, segunda línea de contenido, destacar cuáles son los fallos más habituales de estas marcas, y la tercera es más un poco de... La tercera mismo no me acuerdo cuál era, luego lo busco y os lo digo, pero bueno, como que fijamos muy bien estos 3 puntos. Una vez fijados estos 3 puntos, fijamos las tres estéticas, como las llama ella, que vamos a utilizarlo. Pues este se va a grabar en este espacio, este se va a grabar en este espacio y este se va a grabar en este espacio. Por ejemplo, con este cliente haremos 20 guiones, entonces lo que hacemos ahí es diferenciar, pues intentamos ser un poco equitativos en un momento para decir, oye, pues si son tal, es como hacer series de contenido parecido. Ahora os voy a pasar un Excel que yo utilizo para tener ideas, para poder tenerlo por ahí. Entonces lo vamos distribuyendo, pues vamos a hacer tantos de esto, tantos de esto, tantos de esto. Y en una primera ronda probamos a ver qué pasa, analizamos qué ha funcionado mejor y qué ha funcionado peor, preguntamos también al cliente con qué se siente más cómodo y con qué se siente menos cómodo para poder ir perfilando los contenidos. Pero hacemos como mucho ese trabajo. Mirad, espera, os voy a enseñar una cosilla. A ver si puedo. Eh, ¿Cómo se llama? Ideas infinitas. Infinitas. Verdad que el ordenador hoy me va lento, lento. Vale. Os Es que comparto hay demasiada calidad en esta llamada y le cuesta trabajo cargar. Es normal. totalmente. Mirad, os comparto esto para que lo podáis ver. Ahora os lo paso por ahí también para que lo tengáis, ¿vale? Pero yo lo que utilizo mucho, bueno, aquí pone patata porque esto fue un ejemplo, lo que utilizo mucho es este documento para tener ideas realmente. Si os dais cuenta, tenemos 1, 2, 3 pestañas y una de construcción. En este primer punto lo que hago es identificar los problemas de mis clientes, ¿vale? Es decir, o de los vuestros para poder tenerlo. Intentaría seleccionar como los 10 problemas más importantes. Normalmente no llegamos nunca a 10 problemas, ¿vale? Porque al final, a lo mejor con 4 o 5 ya lo tenemos claro. Pero he visto que cuando al cliente le pido 10, me pone 5 o me pone 6, pero cuando le pido 7 me pone 3. Entonces siempre intento como forzar a ir un poquito más allá. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, en mi caso, ¿vale? Que yo a lo mejor hablo de copy y hablo de venta, pues podría ser, eh, no consigo mis objetivos de facturación. Mis contenidos no tienen impacto en redes sociales, lo que sea, ¿vale? Para poder tenerlo. Después de cada uno de ellos, aquí esto es un ejemplo, si os dais cuenta, se ha puesto aquí arriba lo que hemos puesto en el otro sitio, ¿vale? Se ha trasladado. Porque lo que voy a intentar es buscar a cada problema
10 tipos de soluciones. Esto lo cuento sobre todo para que empecemos a pensar de manera divergente para buscar las soluciones que queremos tener, ¿vale? A la hora de hacerlo, porque a veces nos obcecamos con lo primero que se nos ocurre y podemos ir un pasito más allá. Por ejemplo, había alguien que decía, no me acuerdo quién era, que la primera idea que se nos ocurre siempre es algo que ya ha visto todo el mundo y que la segunda también, que es a partir de la tercera cuando empezamos a crear algo que realmente es un poco diferente, ¿vale? Pues oye, pues de cada problema busco poner 10 soluciones. Pues oye, no consigo mis objetivos de facturación. Pues puede ser, crea un lanzamiento en septiembre para aprovechar la vuelta al cole, por ejemplo. O incrementa el número de emails que mandas en forma de newsletter para vender más, lo que sea, ¿vale? Para poder tenerlo. Entonces, con ello lo que hago a partir de ese punto es, voy a la parte de grandes ideas y es, de cada una de estas soluciones ya me planteo 10 maneras diferentes de poder contar la misma solución. Y ahí es donde empiezas ya a forzar la máquina para hacerlo de maneras distintas, a nivel de cómo lo cuentas, de la metáfora que utilizas, de si vas a utilizar algún tipo de elemento visual para también poder explicarlo. Esto lo vas teniendo aquí y lo vas teniendo en este punto para poder hacer bien el trabajo. Entonces, de esta manera, que además esto es lo que utiliza Emailist también en el programa Fénix, ¿vale? Porque me robó sin ningún tipo de vergüenza la esta, lo digo aquí para que quede constancia, nada, fuera de bromas. Y esto es lo que utilizamos para tener el mayor número de ideas posibles diferentes. Si tú rellenaras todo esto, que nadie lo rellena entero, son 1000 ideas de contenido realmente. Lo suyo sería luego seleccionar las que son más interesantes, poner en verde las que más nos gustan, en naranja las que habría que darles una vuelta y las rojas las que son malas realmente. Y con ello, si lo haces bien, tienes ya para 2, 3, 4 meses de contenido sin ningún tipo de problema realmente. Pero el problema es que no le damos vueltas suficientes a cómo queremos transmitir las cosas. Lo que hace Emailist es trabaja mucho con el cliente para esta parte más profunda, esta parte más tal, poder tenerla y llegar a un punto distinto. Y luego donde le dan mucha obsesión es, una vez se han creado todas las ideas, suele hacer una reunión extra con el cliente solo de ganchos para ver cómo podemos esas ideas utilizar un gancho que sea específico para llamar más la atención. Entonces, a partir de ahí es donde ya se empieza a hacer. Es un poquito ahí cómo se va jugando con esto. No sé si te respondió Manu más o menos. Luego ya por si os sirve, aquí podéis organizar un poco, ¿no? Un poco de gran idea que queréis contar, el formato, bueno, porque esto lo utilizo a veces yo también no solo para redes sociales, sino también para emails, etcétera. ¿Cuál es la idea de valor que queremos? ¿Cuál es el storytelling que tenemos? Y yo aquí siempre me pongo 3 ganchos. ¿Por qué me pongo 3 ganchos? Pues por lo que he dicho antes. El primero suele ser malo, el segundo y el tercero tampoco que vaya a ser muy bueno. Pero ya si pongo 3 me esfuerzo a pensar y a lo mejor luego mezclándolo, jugando con ellos, pues se me hace más fácil llegar a un gancho que sea un poco más original realmente. Tenemos que pensar también que cuanto más polar sea nuestro gancho, mejor va a funcionar. Es decir, yo tengo, por ejemplo, yo nunca me he puesto a hacer una megaproducción de diseño conmigo, ¿no? Porque tampoco me ha hecho falta. Pero, por ejemplo, a mí el vídeo que más viral se me hizo en su día, que a lo mejor llegó a eso, pues a 1 millón de visitas, más o menos hace un par de añitos, cuando la parte técnica todavía no era tan importante, era uno que decía, ¿por qué Cataluña tiene razón y los españoles llevan años equivocados, por ejemplo, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, claro, ese vídeo es polar, porque la gente entra enfadado. Habrá alguno que es muy catalán que te dirá, tienes razón, y otro que es muy español que se enfadará. Pero el vídeo no iba sobre la independencia de Cataluña en ningún momento, pero yo con ese gancho ya conseguía captar la atención. Ahí explicaba, lo voy a hacer un poco de memoria cómo era el vídeo, ¿vale? Yo decía, los catalanes llevan años teniendo razón y los españoles están equivocados. Y además, por meter un poco más el dedo en la llaga, decía, y yo como soy murciano, no me importan ni los primeros ni los segundos. Pero decía, en España ha habido un problema muy grande que alguien le tiene que buscar solución. Llevamos siglos haciendo las tostadas con aceite y tomate mal. Mientras que en Cataluña lo hacen de manera inteligente y ponen primero el tomate para que impregne el pan, luego la sal y luego una capa de aceite que lo acabe mojando. En el resto de España lo hacemos al revés. Primero ponemos el aceite y hace que el tomate no entre en el pan, perdiendo mucho valor por el camino. Y es que el orden de los factores altera el sabor. Y no sé cómo lo conectaba, pero decía algo así como, y esto es lo mismo que pasa cuando quieres redactar la página de ventas de tu negocio, de tu producto. Parece que poner los elementos es suficiente, pero no, el orden de cómo lo cuentas afecta a la persuasión, afecta al impacto y afecta a la conversión que tiene tu página. Soy Carmelo Beltrán, soy copywriter y si quieres que te ayude a ordenar tal, sígueme. Algo así lo hacía. Y ese funcionó muy bien. Pero funcionó muy bien porque el gancho era tremendamente polar, realmente, y el storytelling te sorprendía después para poder hacerlo. Otro que me funcionó muy bien en su día era La Tierra es plana. Pues lo mismo, pues al final va jugando un poco con todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo,
Otro donde recibo insultos todavía después de muchos años es uno que decía, así te engaña Apple para comprar productos más caros. Y un poquito lo mismo, ¿no? Jugaba con la idea de cómo colocan las estrategias de pricing para que parezca que el salto al siguiente realmente es muy poquito. Entonces, nada, a lo que voy con esto es que hay que jugar mucho con esto y también hay que pensar hasta dónde te quieres mojar de alguna manera. Aquí ahí veo aquí un comentario. ¿Y cómo se te ocurren esas ideas sin que tengan que ver con tu nicho como tal? Práctica, realmente. O sea, al final, ahora hago un poco menos, pero yo he tenido meses donde a lo mejor he hecho 1000 guiones para clientes, sin exagerar, entre unos y otros, y va a ese ritmo. Entonces se te van ocurriendo ya por inercia. De todas formas, ahora os paso, si queréis, una carpeta que tengo con 400, 500 guiones para que los podáis tener como referencia también para que los podáis utilizar. Que fue unos que utilizamos, no, 1000 en 2 tardes, no. O sea, esto es en un mes de trabajo para clientes, ¿eh? O sea, no en 2 tardes. Si hiciera 1000 en 2 tardes, yo creo que no estaría aquí, estaría completamente muerto. Luego ya hubo un momento en el que empecé a rechazar parte de estos trabajo porque ya me saturé mucho realmente en su día y ahora hago bastantes menos. Pero es un trabajo que me gusta mucho. Pero la parte de ideas y de creación de ideas para mí es ir probando, ir conectándolas de alguna manera, ¿no? Luego los paso, Alex, para que los tengáis. Pero, por ejemplo, un guión que nos funcionó súper bien en su día con Emailis también era uno en el que conectábamos Red Bull con el Principito, por ejemplo, de alguna manera, y hacíamos una metáfora, una conexión ahí. Entonces la gente se quedaba a verlo por esa curiosidad. Ahora veremos para hacerlo. Ahora os paso después tanto el Excel como la lista de guiones. No os preocupéis para que lo tengáis, pero es un poco práctica. Y si no, también le podéis pedir al chat GPT, que esto lo hago yo cuando no tengo muchas ideas, que os explique un tema como si se lo explicara, con metáforas, como si se lo explicara un niño de 8 o 10 años, y vais a ver que va a darle diferentes enfoques para poder contarlo. Que muchas veces las ideas son una mierda, es cierto, pero solo de ver esas ideas ya se os van ocurriendo cosas nuevas a partir de ahí. Entonces es ir un poco viendo y jugando con lo que vayáis teniendo realmente. No hay tal. Os lo tenéis que ganar haciendo una foto a Papá Carmelo y mencionándole una historia, hombre. Pues yo por mí encantado, pero vamos, que a tope. Entonces, un poquito que juguéis con eso, que yo siempre digo lo mismo, creo que algo imprescindible para que haya un guión que funcione es que cuando lo estemos haciendo nos lo estemos pasando medio bien, realmente, porque si no, no lo pasamos medio bien es muy difícil, porque es un contenido realmente, el reel muy complicado. Para mí es más complicado que los webinars, es más complicado que los emails, porque en un webinar, en un email tienes, entre muchas comillas, todo el espacio del mundo. Puedes utilizar todo el espacio que quieras para explicar lo que te venga en gana. Pero aquí no, aquí tienes 60 segundos más o menos. Y es muy importante que quede muy, muy claro a la hora de hacerlo y a la hora de verlo realmente. Entonces, que es un reto bastante grande. Por ejemplo, guiones con Anso que se nos están haciendo, que se nos hizo viral en el último. Esto fue una idea que no es mía, el gancho no fue idea mía ponerlo así, fue idea de Imelis. Yo lo hubiera simplificado mucho porque me parecía meternos en camisas de 11 varas, pero era algo como no me acuerdo cómo lo decía, ¿no? Si te viola tu marido, tú tienes la culpa, porque ahora Anso está hablando mucho de relaciones. Luego se bajaba a tierra realmente lo que estábamos contando, pero funcionó muy bien, evidentemente, porque entró mucha gente enfadada a ver eso que le estábamos contando. Entonces, bueno, que juguéis, que al final yo os animo a que probéis, pero si no, ChatGPT, que os expliquen ideas para niños y ahí lo vais a poder ver muy, muy bien realmente a la hora de hacerlo. Yo también os aconsejo, y esto ya es muy personal, que consumáis más contenidos de los de simplemente marketing o negocio, porque creo que uno de los grandes problemas que hay para ser un poco más creativo es que estamos todos consumiendo los mismos podcasts, los mismos vídeos, los mismos tal, y al final como que todos pensamos de la misma manera. Pero si le damos un poquito una vuelta e intentamos conectar ideas distintas, creo que ahí es más fácil. ¿Conocéis a Neus10, que hace cosas de neuromarketing en YouTube? Si no la conocéis, os animo a que la sigáis porque mola un huevo. Una amiga que vive aquí muy cerca, además. Y ella, el otro día le hice una entrevista para mi podcast y hablaba de eso, que su gran valor es no escuchar a nadie de marketing ni a nadie de negocio, estar escuchando de otros sectores y ver cómo puede trasladar eso a lo suyo, que es explicar cosillas de marketing desde ahí. Entonces es un poco jugar. Por cierto, que no se me olvida, ¿habéis hecho algún guión o no habéis hecho al final ninguno? Que nos hemos puesto aquí a hablar. Pues, ¿quién se anima a comentarlo? Pero voy a dejar de compartir. Bueno, no hace falta que lo compartáis. Si lo queréis pegar en el chat, por mí perfecto. O lo queréis leer en alto. Claro, es que yo lo estaba pensando, lo tenía a la mitad, había empezado a hablar, Perdona, Mario. quería pensar y escuchar, y digo, mierda. Bueno, si alguien se anima a contar alguno y si no, explico una cosa con los ganchos y volvemos a intentar. Mira, aquí hay un Yo no comentario. tengo terminado, pero a ver, lo mando igual ahí que se...
Ahí está el señor Jaume que ha pasado el suyo. Vale, pues. A ver, uy, estoy poniendo muchas cosas de pronto. Te he dicho que los chavales curran. A ver. A ver, voy a estudiar, es que me lo estoy copiando en el blog de notas para poder verlo entero tranquilamente y no estar ahí subiendo y bajando en el chat. Vale. Fui estudiante de Derecho y por supuesto que he dudado 1000 veces si esto era lo que quería hacer. Fui estudiante de Derecho y por eso estuve a punto de matarme. Vale, este es uno de los de tendencia que hay ahora, ¿verdad, Mario? Que estos que están ahí ahora, que están funcionando muy bien. Y realmente tal, o sea, una manera muy guay de hacerlo es aprovechar también tendencias. ¿Qué pasa con las tendencias? Que yo tengo la sensación, hay para mí dos maneras de aprovechar las tendencias. Por un lado, es simplemente los formatos, que yo tengo la sensación de que un formato como este, que yo esto lo uso para algún cliente, para hacer alguno también en alguna ronda más larga, está muy bien porque genera viralidad, pero realmente no aporta mucho a la conversación, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que tenerlo con cuidado, porque hay muchas cuentas que crecen solo con cosas virales, compartiendo cosas virales, y realmente eso al final acaba por no funcionar. Ya me voy de Instagram, pero hay un chico en LinkedIn que ahora está cambiando mucho, pero que le ha costado mucho hacer el cambio porque él lo que hacía era todo el rato compartía noticias virales, las comentaba, etcétera, de cosas de negocio. Y en cuanto intentó él hacer algo propio, a la gente ya no le gustaba, no le acababa de leer. ¿Por qué? Pues porque entraba en esa dinámica de es que esto ya no es tan interesante, es que esto ya no es lo que estás haciendo. Entonces, cuidado, que lo utilicemos porque sabemos que nos puede dar más viralidad, pero que tengamos cuidado. De hecho, una manera de ver si las tendencias son virales es, sabéis que en TikTok podéis buscar por popularidad, ¿verdad? Los temas que estéis haciendo. O sea, si os vais a TikTok, podéis entrar en el buscador y poner ahí más populares realmente a la hora de hacerlo. Entonces, esperad, que os lo voy a enseñar para ver si se puede, si lo puedo hacer. Es que no sé ni siquiera si estoy logueado en TikTok realmente en el ordenador. Yo el mío, ¿se me Dime. escucha? Sí. Vale. No, es que yo el mío es que lo escribí en papel, entonces tendré que leértelo un poco. Vale, pues mira, desde aquí no se puede hacer, desde el ordenador, pero desde el teléfono, podéis buscar en TikTok contenidos por popularidad a través de un hashtag y a partir de ahí ver los vídeos que están teniendo más visitas de esas tendencias. Y para ver si una tendencia funciona, pues esto, por ejemplo, os lo digo para los que estáis en tema gimnasio, por ejemplo, que esto lo hacía yo lo sigo haciendo para unos clientes. Muchas veces los vídeos que se viralizan en los gimnasios de tema fitness es porque a lo mejor la chica o el chico es muy guapo realmente y no por el tema en sí realmente. Entonces os aconsejo que siempre que hagáis esto miréis los primeros comentarios para ver si son de gente que comenta el tema del vídeo o comenta a la persona. Oye, pues es muy guapo, es muy guapo, es muy tonto, es muy tonta. Si comenta a la persona, descartad ese tipo de contenido por muchas visitas que tenga, porque no ha dependido de tal, ha dependido de la persona que lo estaba haciendo. Pero si comentan el contenido, sí que podéis cogerlo y hacerlo a vuestra manera, porque sí que está funcionando. Y no sé quién está hablando, leed el guión, ese que quería leer alguien. Perdona, ¿esto cómo se busca? ¿Has dicho aquí en TikTok, en la Mira, app que si tú busco, por ejemplo? pon el hashtag que quieras, por ejemplo, fitness, ¿no? Por poner una cosa. Entonces, en la búsqueda hay una opción que te va a dejar filtrar arriba por popularidad. Pero creo que solo se puede hacer Te desde el están móvil. mirando, toca romper su. Vale, pero estoy haciendo desde el móvil. No, mira, desde aquí, desde el ordenador también se Vale, sí. puede. Mira, os comparto pantalla un momento. Tiquití. Vale, aquí. Para que lo podamos ver todos. Vamos aquí a tal. Por ejemplo, me he metido aquí en TikTok y he puesto fitness, ¿vale? Y si os dais cuenta, uno de los filtros que podéis tener aquí es por popularidad, ¿vale? Aquí que se ve aquí arriba. Entonces tú le das a popularidad y normalmente te va a aparecer gente que tiene muchos millones de visitas. Pero por ejemplo, si damos a esta chica, vamos a ver tal. Si os dais cuenta, hay mucha gente que no está hablando del vídeo. Pone los leggings de no sé qué, hola bebé, nombre de la música. Pero muy poca gente está hablando de lo que viene a ser el ejercicio que va a hacer esta chica. Por lo tanto, a lo mejor yo esto es una tendencia que no cogería. O un vídeo que no intentaría copiar y mejorar. Porque a lo mejor depende más de la chica que realmente del contenido que estemos haciendo. Por ejemplo, estos que empiezan enseñando el culo, evidentemente van por el mismo sitio, ¿no? Realmente. Entonces hay que ver bien dónde llega. Y si tengo una duda de si esto funciona o no, por ejemplo, con este chico, que va a ser igual porque está muy bueno, pero, por ejemplo, aquí sí que tiene martillo no sé qué. Si queremos bíceps más grande, ¿en qué hay que enfocarse? Es cierto que el bíceps tenemos que entrenar a las 5. Bueno, aquí no sé lo que está diciendo, ¿no? Pero que el tema, que los comentarios estén relacionados con el tema. Si no, mejor descartarlo. Porque va más sobre la persona que lo está haciendo o alguna tontería que se ha visto ahí que sobre el contenido en sí. Y aquí podéis buscar lo que queráis. Puedo poner, por ejemplo, copywriting, ¿no? Por si quisiera ver algo.
y ver un poco de qué se está hablando. Por ejemplo, este tiene 200.000, pues podría ver de qué se está hablando. O aquí una fórmula de no sé qué, pues para poder tenerlo. Vale, a mí me cuesta encontrar contenido en TikTok que esté enfocado en mi competencia. Personas que ayuden entrenando a personas a facturar más. No sabría cómo buscarlo. Vale, pero si no hay como de eso, de a lo mejor que no lo encuentras, ¿qué haría yo? Buscaría otro tipo de formatos virales o en fitness o en finanzas y a partir de ahí vería cómo puedo combinar ambos realmente para poder tenerlo. Es decir, incluso yo muchas veces lo que me planteo es simplemente, y esto, búsquedas de tipos de contenidos que estén viralizándose y a lo mejor no tengan nada que ver con el sector donde yo estoy, porque eso es lo que puedo hacer también para innovar, traerme ese contenido, ese formato más viral a mi cliente y que no esté tan quemado por la competencia realmente. Entonces eso es os animo mucho a que hagáis eso porque os quitéis ahí. Ya, tips para entrenadores personales te pone por ahí Mario. Vale, ¿quién quería leer el guión? Perdonad, que nos hemos puesto a hablar. A ver, leerlo como tal, es que yo lo escribí en papel, entonces Ah, vale, bueno, no pues es léelo, que me dale haga caña, tío. especial ilusión. Dale, dale. Bueno, te pongo en contexto. A ver, yo es que ahora estoy de viaje por Málaga y tal, y estaba haciendo como un blog de 7 días por el sur de España, Vale, qué etcétera. guay. Entonces, yo lo que estoy intentando ahora es, mi audiencia estaba enfocada en el mundo del entrenamiento y empezar como a colarme un poco en el desarrollo personal y marketing. Y por eso viene lo que es la parte del blog. Vale. Y pues cuando has dicho el tema de escribir el guión, como que busqué algo un poco conflictivo o Me no, parece bien. llevado un poco a la política y luego intenté, lo que no encuentro cómo hacer es llevarlo al storytelling, Vale, ¿vale? bueno, vamos a Entonces, verlo. ese era el contexto, por decirlo, ¿no? Yo soy de Venezuela, ¿vale? Tope. Para que puedas entrar en contexto del guión, ¿vale? Y empieza, Maduro es como el gancho, ¿Maduro y el socialismo me arruinaron la vida o no? Vale. Luego me presento, soy Manuel Ramos y este es el día 4 de 7 al sur de España. Una frase en latín que explica por qué te digo esto sería virtus post tenebras. Lo que quiere decir es que la verdadera fuerza se encuentra después de los tiempos oscuros. Vale. Sí, Maduro y el socialismo me echaron de mi hogar el momento más oscuro de mi vida. También en el que me trajo más luz. Me llevó a tener el mejor entorno para crecer y 2 compañeros de pisos increíbles, de los cuales aprendí que mis habilidades definen mi futuro. Define mi futuro. Y sí, puedo convertirme en un experto en ventas online. He creado una newsletter para mejorar también tu entorno. Comenta este emoji para unirte a ella. Vale. Mira, lo primero que veo aquí es que tú te presentas nada más empezar y en ese momento a la gente no le importa realmente todavía quién eres. Creo que es mejor presentarse más al final. Pero lo que sí es importante es que pongas el contexto de que vienes de Venezuela, tal y no sé qué. Entonces, el gancho me parece muy guay porque va a generar esa polémica que estamos buscando. Pero a lo mejor Vale. pondría Maduro socialismo, así, o imagínate, así me arruinó la vida Maduro y su socialismo, por poner algún ejemplo, ¿vale? Y luego te cuento. Y a lo mejor el storytelling aquí es tu propia historia, ¿no? Después de tantos años en Venezuela y de ver a personas que perdían sus oportunidades, sus tal y no sé qué, yo tomé una decisión. Podía o quedarme en casa viviendo la misma historia sin futuro que tenían todos mis compañeros o atreverme a salir del país, irme a otro en busca de oportunidades como emprendedor digital. Y eso es lo que te quiero contar, de alguna manera. Ya estás como poniendo ahí un poco más Vale. el contexto. Y luego dices, probé muchas cosas, tal, no sé qué, lo que sea, y hasta que al final unos compañeros me enseñaron qué funcionaba o qué dejaba de funcionar. Y así que te puedo dar un consejo. Haz cosas, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y ya le metes el CTA. Soy Manuel Ramos, emprendedor digital, qué tal, no sé qué. Si quieres que te ayude, déjame este emoji para poder tenerlo. Vale. Pues he tirado 3 vídeos anteriores. Bueno, no pasa nada. O sea, también te digo que a lo mejor hay cosas que luego se viralizan también y que funcionan guay, que no todo, o sea, no todo tiene que ser pensando como locos en viralizarnos, que podemos también hacer alguna tontería de tanto en tanto y que no se acabe el mundo. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Me parece increíble, la verdad. Es como hacer eso, ¿no? Y ya si quieres hacerlo mega viral en tanto en Venezuela como en España, puedes meter a Pedro Sánchez si quieres por en mitad del sitio también, ¿sabes? De alguna manera, que aquí yo, cero política, simplemente es que es un gancho potente a la hora de funcionar. Yo cuando algún cliente hemos hecho algo de como Pedro Sánchez, no sé qué, funciona muy bien. Tanto gente que es muy de izquierda como gente que es muy de derecha. Funciona muy guay porque llama la atención realmente, no es un personaje que es polar realmente, entonces lo podemos aprovechar. Vale. Lo que sí es importante, y esto al final es muy importante y es un fallo que hemos cometido a veces, es que al final o sea,
Vosotros sabéis que cuando publicamos un reel, lo que va a pasar es que Instagram se lo va a enseñar a un porcentaje de personas aleatorio, ¿vale? Algunos serán nuestros seguidores y otros no. Lo que quiere decir, pues si os ponéis en reel vais a ver que hay mucha gente que no seguís, que hay gente que no nos conoce de nada y que no tiene por qué ser nuestro perfil concreto realmente al que nos estamos dirigiendo. Entonces, uno de los errores más importantes, y aquí recupero a alguien que preguntó, creo que fue Sheila, el tema de el parecido entre esta estructura para reels y para anuncios, es que nuestro gancho tiene que ser general. ¿A dónde voy por general? Debe captar la atención que si saliéramos a la calle y lo preguntáramos a la gente, una de cada dos personas les pareciera interesante. ¿Por qué? Porque si hacemos un gancho muy específico, imagínate que yo hablo de copywriting directamente y se lo enseña, vamos a poner a 10 personas, igual hay una persona que le gusta el copy o le gusta la venta entre esas 10 personas y se ve el vídeo completo. Pero si 9 de cada 10 personas le importa una mierda la venta, no le importa el copywriting o piensa que es copyright y descarta el vídeo nada más empezar, la tasa de retención de ese vídeo va a ser muy chiquitito, porque uno me ha visto el 100%, pero a lo mejor el resto me ha visto un 5%, por lo tanto va a tender a cero. ¿Y qué va a decir Instagram? Este vídeo no es interesante, no lo voy a promocionar orgánicamente porque la gente no se queda a verlo. Por eso es lo más importante de todo, es que ese gancho sea lo más generalista posible. Luego ya lo reconduciremos de alguna manera, pero tiene que ser un gancho que pueda interesar a muchas personas. Y aquí la duda que me dice mucha gente es, vale, Carmelo, pero con eso voy a atraer a gente que realmente no es mi cliente objetivo y ¿para qué lo quiero? Pues simplemente porque si un vídeo de, imaginad que de cada 100 personas en Instagram, o cada 1000 personas, o cada 1000 personas, de cada 1000 personas, una es nuestro cliente objetivo, ¿vale? Para tenerlo. Si nuestro reel tiene 1000 visitas, vamos a llegar a uno, pero si tiene 100.000, vamos a llegar a 100. Entonces es como pesca de arrastre, que le echamos al mar, asumimos que va a haber peces que no nos interesa pescar realmente, pero mientras lo que nos interese siga entrando, nos sigue mereciendo la pena. Luego el resto ya se regulará solo, realmente. Ya se irá yendo la gente a la que no le interesa nuestro contenido, ya no lo querrá ver, pero que la gente a la que queramos llegar podamos hacerlo y nos aprovechamos del algoritmo de Instagram, TikTok, etcétera, para que nos potencie más y podamos tenerlo. Por eso lo importante es un gancho más general, mantener la atención antes de llegar a nuestro tema con ese storytelling, ese contexto que estamos haciendo y luego ya lo conectamos de alguna manera. Pensad en el guión que os he dicho antes de Cataluña y España. En Cataluña y España no hablamos de venta ni de copy, en las tostadas no hablamos ni de venta ni de copy, pero es un tema que puede interesar realmente a las personas a la hora de hacerlo. Y un problema que tenemos los que hablamos en español, que al final nuestro contenido se puede mostrar tanto en España como en LATAM normalmente, ¿no? A la hora de hacerlo. Es importante que si elegimos a una persona o a alguien a la hora de hablar, que siempre pensemos si en el otro lado del mundo es conocido, porque yo he tenido con algún guión que he pensado que iba a ser la hostia de algún cliente y que luego nos hemos dado cuenta de que no ha funcionado porque a la persona que hemos puesto como ejemplo, pues en Venezuela, en Argentina, en Chile, no tiene ni puñetera idea de quién es, porque es una persona muy española, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta, que son fallos que hemos ido cometiendo por el camino. Vale. Pues muchas gracias. Nada, tío, a ti. ¿Alguno más se anima?